Estamos, como escuchábamos en los anuncios, estamos ya a pocas semanas de empezar la tercera temporada de fiestas y nos encontramos a la puerta de ello. Y para esto quiero tocar un tema que muchas veces lo tocamos muy cerca de lo que es la Pascua, y también no está por demás también dar un repaso a lo que son al inicio de las temporadas de las fiestas santas de Dios. En este caso viene la tercera temporada. Debemos hacer este examen que tenemos que hacerlos continuamente, pero realmente en cada inicio de temporada de las fiestas santas de Dios debemos de hacerlo, porque es precisamente en ellas en la cual vemos el avance que hemos tenido en cuanto a nuestro caminar en nuestra forma de vivir, cómo estamos delante de nuestro Dios. Yo recuerdo cuando estudiaba en la secundaria, no vayan a empezar a hacer, ya cuánto tiempo, ¿no? Decía alguien, no, era todavía de piedra con su cincel y su mazo, ¿no? Pero no, recuerdo que teníamos exámenes cada mes, un examen mensual, y cada semestre había 2 exámenes semestrales. Entonces promediaban los exámenes mensuales con los semestrales, sacaban el promedio y ya al término del año veían si podía uno ser aprobado. Entonces realmente no hay mucha diferencia. Como cristianos, Dios a veces o muchas veces nos somete a exámenes también, a pruebas, y debemos tomar conciencia de cómo estamos delante de nuestro Dios, cómo hemos avanzado, o a lo mejor estamos un poco estancados. Debemos de hacer un examen de conciencia, porque sabemos que cuando inician las temporadas santas de nuestro Dios, realmente a veces nos encontramos con problemas, dificultades, y vemos qué tanta es nuestra fe para seguir avanzando y estar delante de nuestro Dios. Dios desea entonces, hermanos, que nos examinemos. Dios desea que nos examinemos, que nos confrontemos a nosotros mismos, y para lograrlo Dios utiliza un canal que nos ayuda para poderlo lograr y saber que tanto nosotros hemos avanzado en este camino de vida cristiano, un camino diferente a lo de las demás gentes. La mayoría también podríamos ver que son personas en el mundo, por llamarlo de alguna manera, que tienen las ciertas características o ciertas virtudes, pero realmente la mayoría es diferente la vida a la vida que Jesucristo nos mostró. He titulado entonces este segundo mensaje en examinarnos a nosotros mismos para poder mejorar. Examinarnos a nosotros mismos para poder mejorar. Veremos ejemplos, hermanos, de personajes en la Biblia que pasaron a través de este examen y calificaron, y consideraremos 4 beneficios que obtenemos al pasar por este examen. Quiero que pasemos a nuestra primera escritura. Les invito a que me acompañen al libro de Salmos. Les invito a que me acompañen a Salmos, capítulo 139. Salmos, capítulo 139, versículo 23 y versículo 24. Dice así: oh Dios, examíname, reconoce mi corazón. O sea, realmente el examinarnos, Dios nos examina y Él ve qué hay en nuestro corazón. Dice, reconoce mi corazón. Y dice la segunda parte, ponme a prueba, reconoce mis pensamientos. O sea, Él nos examina, nos tiene que poner a prueba. ¿Para qué? Para reconocer nuestros caminos. Dice, reconoce mi corazón y reconoce mis pensamientos. Y dice el versículo 24, ¿para qué? Dice, mira, o sea, para que mira si voy por el camino del mal y guíame por el camino
eterno. O sea, esta es la finalidad. ¿Para qué? Para ver qué hay en nuestro corazón y en nuestros pensamientos. Y si voy por camino de mal, hablaba el salmista David, dice, guíame, o sea, endereza mis pasos por el camino eterno. Y es interesante ver cómo este capítulo 139 de Salmos inicia también hablando de examinarnos y de probarnos. Dice el versículo 1, 2 y 3 del capítulo 139. Los primeros 3 versículos dice, Señor, tú me has examinado y me conoces. Tú conoces todas mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso. O sea, dice que Él me ha examinado y me conoce. Conoce si estamos obrando bien o estamos en un camino diferente, como decía el último versículo, el penúltimo versículo, si estamos en un camino de mal. Y dice, tú conoces mis acciones, aún de lejos te das cuenta de lo que pienso, sabes todas mis andanzas, sabes todo lo que hago. O sea, Él nos conoce perfectamente bien. Entonces, nosotros debemos de autoexaminarnos, ver cómo estamos o cómo vamos delante de nuestro Dios, si hemos avanzado un poco, si hemos dado 2, 3 pasos más hacia adelante o si hemos estado estancados en este camino de vida. Quiero comentarles que estoy leyendo la Biblia, la versión de la Biblia Dios habla hoy. Estoy ahora citando la Biblia Dios habla hoy. Puede haber un poquito de diferencia, pero en general es lo mismo, nada más para tener un mejor entendimiento, por si no dice lo mismo en la que usamos normalmente, que es la Reina Valera del 60. Un ejemplo es Jeremías. Mientras Jeremías se lamentaba sobre la destrucción de la ciudad de Jerusalén, él llamó al pueblo a examinarse. Este profeta llamó al pueblo para examinarse a sí mismos y volverse al Señor, o sea, arrepentirse de su mal camino y volverse a Dios. Esto lo vemos en Lamentaciones. Les invito a que pasemos al libro de Lamentaciones, capítulo 3 de Lamentaciones de Jeremías, capítulo 3, versículo 40 al 41. Dice así, reflexionemos. En otras versiones dice, hagamos un examen de conciencia. Y aquí dice, reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos, o sea, arrepintámonos y volvamos al Señor. Versículo 41, elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y oraciones. Esto es ahora lo que nos pide nuestro Dios, que reflexionemos, que hagamos un examen de conciencia y que reflexionemos en nuestros caminos, si va conforme a lo que Él quiere de nosotros, o si hay que rectificar para seguir avanzando en este camino de vida al cual hemos sido llamados. Durante el proceso de nuestra vida cristiana llegan momentos difíciles porque nos enfrentamos, nos confrontamos a nosotros mismos sobre algo que no está bien en nosotros, algo que no cuadra en nosotros. Ahora bien, ¿por qué nosotros nos examinamos o nos confrontamos? Y no estoy hablando de la confrontación de unos con otros, sino la confrontación con uno mismo. Ahora bien, ¿la confrontación es mala? Claro que no, la confrontación es buena y es necesaria con uno mismo. ¿Por qué? Porque a ninguno de nosotros nos gusta que nos digan las cosas que no están bien de nosotros, que el espejo nos diga que somos personas con un mal carácter o que nos digan que esto no está bien. Pero Dios utiliza a su Espíritu Santo por medio de su palabra
nos habla a través de ella a la gente que está cerca de nosotros para confirmarnos este mismo mensaje. Usted y yo necesitamos de Dios para examinarnos, para ser formados en una persona, en una mejor persona. Es como el ejemplo del alfarero y del barro que va formando aquella figura, pero si el barro no es consistente, el alfarero, por más que trate de formar a la figura, no va a poder, porque el barro, la mezcla no es consistente, inmediatamente se va a deshacer. O si el barro está muy espeso, por llamarlo de alguna manera, es duro y es difícil que el alfarero lo moldee, porque está muy espeso, no quiere agarrar la forma que el alfarero, sino debemos de ser un barro moldeable para que Dios pueda trabajar en nosotros. Y es muchas veces a través de examinarnos a nosotros mismos, de confrontarnos a nosotros mismos, cómo podemos ser mejores para que podamos ser formados en una mejor persona. Puede ser que muchas de las cosas que estamos pasando tienen que ver que no hemos permitido que al examinarnos nos lleve a una renovación de nuestra vida, porque nos gusta pedir, pero no nos gusta dar. Somos hábiles para encontrar en alguien sus errores, pero no hemos aceptado los nuestros, ni la debilidad que cada uno de nosotros tenemos. Acompáñenme al libro de Jeremías. Pasemos ahora al libro del profeta Jeremías, en su capítulo 6. Capítulo 6, versículo 27 del libro del profeta Jeremías. Y recuerden, estoy leyendo la versión de la Biblia, Dios habla hoy. Y dice así esta versión, versículo 27 del capítulo 6 de Jeremías. Dice: el Señor me dijo, te encargo que pongas a prueba a mi pueblo, examínalo para ver cuál es su conducta. Es un encargo que le hace Dios a Jeremías y le dice: te encargo que pongas a prueba a mi pueblo. O sea, tenía que ver qué había en su corazón, qué había en su pensamiento. Dice: examínalo para ver cuál es su conducta. Recordemos que Jeremías hablaba acerca del pueblo porque los confrontaba, cómo ellos metían cargas cuando fueron llevados a Babilonia cautivos. ¿Por qué hubo esta situación? ¿Por qué se fueron cautivos? Porque no guardaban el sábado. Entonces este pueblo se fue cautivo porque trabajaban en el día del sábado. Entonces ellos ahora tenían que examinarlo, y le pide a Jeremías que examine a su pueblo para ver cómo va su conducta. La corrección es parte de la confrontación que Dios quiere darnos. O sea, la corrección es parte de la confrontación que Dios quiere darnos. Él quiere hacernos reconocer nuestra debilidad, hacer una transformación profunda de nuestro carácter. Él es el propósito de que tengamos una transformación completa de nuestro carácter. Es a través de la corrección, de las pruebas, de las tribulaciones, que Dios utiliza para ayudarnos a examinarnos a nosotros mismos y considerar cómo está nuestra conducta delante de Él. ¿Cuántos de nosotros, por ejemplo, reconocemos que hace, 2, 3, 5, 10 años atrás pensábamos de una manera y hoy pensamos de otra? Nuestros pensamientos probablemente ahora son otros, vemos las cosas de una manera diferente, tenemos una actitud diferente ante la vida. Y le aseguro que hace 5 o 10 años estábamos seguros que nuestros pensamientos eran los correctos, pero cuando tenemos una mente abierta, guiada por el Espíritu de Dios, dejamos que Dios tuviera la oportunidad de cambiar nuestros pensamientos y ahora pensamos en una forma diferente, una forma mejor. Si nuestros pensamientos de hace algunos años
cambiaron y ahora son mejores? ¿Cree que los pensamientos que tendremos adelante 2, 3, 5 años van a ser mejores? ¿Vamos a pensar de una mejor manera? Seguramente que sí. Seguramente Dios puede trabajar mejor con nosotros, porque Él va moldeando nuestros pensamientos, Él va conociendo nuestro corazón y vamos cambiando lo que tenemos que cambiar, nuestra forma de vida a una forma de vida mejor, guiados por el Espíritu Santo de nuestro Dios y por los frutos que escuchábamos en el primer mensaje. Entonces nuestros pensamientos van a ir cambiando, vamos a ir dejando nuestra naturaleza humana, vamos a ir dejando el egoísmo que nos caracteriza como humanos, vamos a ir dejando la vanidad, el orgullo, vamos dejando esos deseos de la carne, las iras, las contiendas, los celos, y vamos a irlos sustituyendo por los frutos del Espíritu Santo. Dios utiliza la corrección, la prueba para examinarnos, para que reconozcamos nuestras debilidades de carácter. Pasemos ahora aquí a Jeremías nuevamente, pero ahora vamos a ver el capítulo 7 de este mismo libro, Jeremías capítulo 7, versículo 23 al versículo 28. Capítulo 7, versículo 23 al 28, dice: lo que sí les ordené fue que me obedecieran, hablando a su pueblo, pues así yo sería su Dios y ellos serían mi pueblo. Y les dije que se portaran como yo les había ordenado para que les fuera bien, pero no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que tercamente se dejaron llevar por las malas inclinaciones de su corazón, aquellos deseos de la carne propias de nuestra naturaleza humana. Y dice así: en vez de volverse a mí, o sea, de arrepentirse, me volvieron la espalda. Desde que sus antepasados salieron de Egipto hasta ahora, yo les he enviado a ustedes, hablando de los profetas, uno tras otros, a todos mis siervos los profetas. Pero ustedes no me obedecieron ni me hicieron caso, sino que se portaron aún más tercamente que sus antepasados. Versículo 27. Tú, Jeremías, diles todas estas cosas, aunque no te hagan caso. Grítales, aunque no te respondas. Diles: esta es la nación que no obedece al Señor su Dios, ni quiere ser corregida. O sea, no querían ser corregidos, ellos querían oír nada más cosas que fueran halagüeñas a sus oídos, cosas que no les hicieran, no pusieran el dedo en la llaga. Y dice el versículo 28, diles: esta es la nación que no obedece al Señor su Dios, ni quiere ser corregida. La sinceridad ha desaparecido por completo de sus labios. ¿Qué pasó cuando nos negamos a que Dios nos pase por un proceso de corrección? ¿Qué pasa cuando nos negamos a que Dios nos pase por un proceso de corrección? Cuando nos negamos a la circunstancia que trae formación a nuestra vida, cuando cerramos el canal por el cual Dios nos quiere llevar a una corrección, nos enojamos, nos molestamos, pero es parte de nuestra formación. Dios nos dice en esta cita que mandó a sus profetas, sus siervos, antes de traer algo. Trata de que se avance y no se retroceda, pero al dejar de ser corregidos por Dios, nos hace retroceder, y esta nación se negó a la corrección. Ellos se negaron y en vez de avanzar, retrocedieron. Querían escuchar cosas nada más que al oído se escucharan bien, y ellos no era de esa forma. Ellos tenían que ser corregidos y ellos no quisieron ser corregidos. La pregunta es: ¿hace cuánto que no hay un cambio en nuestra vida? ¿Usted sabe cuáles son sus debilidades? ¿Cuál sea estas debilidades? La mentira, el vicio, la avaricia, la codicia,
Cada quien sabe cuál es su debilidad. El problema es cuando el ser humano se acomoda a esa debilidad, o sea, se acopla ya a esa debilidad sin hacer un esfuerzo con la ayuda de Dios para cambiar esa debilidad. No tiene las fuerzas suficientes para hacerlo, porque no nos ponemos en manos de nuestro Dios en oración, en estudio bíblico, en ayuno. ¿Cuántos de nosotros ahora que empieza esta fiesta y que siempre hay problemas o dificultades, hemos ayunado? Es necesario no solamente orar, sino también ayunar para que no tengamos problema antes y después de ir a la fiesta, a las fiestas santas de Dios, y también que en la fiesta sea una fiesta que nos inspire, que nos motive a hacer lo bueno y cambiar nuestra forma de vida. ¿Está dispuesto a que Dios lo confronte y le ayude a examinarse a usted mismo? ¿Está dispuesto a eso? ¿Está usted abierto a eso? ¿Usted es accesible a aprender las lecciones que hay detrás de esto? ¿Por qué? Porque dice el dicho que nadie aprende en cabeza ajena. O sea, nosotros debemos de hacerlo como una forma autodidacta. En el libro de los Hebreos, capítulo 11, nada más como referencia, nos habla de fe, nos habla de la fe. Dios empieza a hablar de fe y luego cómo obra esa fe en nuestras vidas. ¿Cómo obra esa fe? Encontramos allí en el capítulo 11 lo que conocemos como el Salón de la Fama de aquellos grandes hombres que lucharon contra la adversidad, se examinaron a ellos mismos, se confrontaron y salieron adelante. Son héroes, podríamos llamarlos, de la fe, y encontramos nombres como Moisés, como Abraham, Isaac, Jacob, José, y todas aquellas personas que nos ponen como ejemplo. ¿Por qué? Porque tuvieron esa fe, la pusieron en obra, y en el capítulo 12 empieza a hablar de la corrección, porque esta le va a dar un sentido de identidad que todos como hijos necesitamos. Empieza a hablar de la corrección porque todo como padres e hijos obtenemos la corrección de nuestros padres cuando somos hijos. Y esto lo vemos en Hebreos capítulo 12. Les invito a que pasemos al libro de los Hebreos, capítulo 12. Del versículo 2 al versículo 11 nos dice así. Sigo leyendo la versión de la Biblia Dios habla hoy. Dice, fijémonos, versículo 2, fijemos nuestra mirada en Jesús, pues de Él procede nuestra fe y Él es quien la perfecciona. Fíjese, de Él procede nuestra fe y Él la va perfeccionando. Nosotros por nosotros mismos no podemos decir que vamos teniendo fe, sino es una fe viva que proviene de Jesucristo en nosotros. Y dice, Jesús soportó la cruz sin hacer caso de lo vergonzoso de esa muerte, porque sabía que después del sufrimiento tendría gozo y alegría, y se sentó a la diestra, a la derecha del trono de Dios. Por lo tanto, mediten en el ejemplo de Jesús, que sufrió tanta contradicción de parte de los pecadores. Por eso no se cansen ni se desanimen. O sea, por estos sufrimientos no nos cansemos. Dice, como tomen el ejemplo de Jesucristo. Versículo 4, pues ustedes aún no han tenido que llegar hasta la muerte, hablando de una muerte física, en su lucha contra el pecado, y han olvidado ya lo que Dios les aconseja como a hijos suyos, dice en la Escritura, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor. No desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda. Entonces a veces cuando pasamos por pruebas, tus tribulaciones, le echamos la culpa a Dios y dejamos el camino. Y no es de esa forma. Dice, no desprecies, hijo mío, la corrección del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor corrige a quien Él ama y castiga a aquel a quien recibe como hijo. Ustedes están sufriendo
para su corrección. Fíjense el versículo 7. Ustedes están sufriendo para su corrección. Dios los trata como a hijos. ¿Acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Y yo me acuerdo cuando iba en primaria, no sé si en el tercero o cuarto año, no podía leer bien. Bueno, ahora no lo hago muy bien, pero no podía leer bien. Y mi papá, nunca me pegó mi papá, y esa vez me dio 2, 3 nalgadas, y cómo no, después pude pasar la materia y pude leer bien. Entonces, pero me corrijo para bien. Me dolió las nalgadas, pero me corrigió para bien. Me dio una corrección. Así cuando mis hermanos se portaban mal, yo nada más los veía que les pegaban. A mi hermano Dani, a mi hermano Moy. No es cierto, han sido a todos Dios, y cada uno de nosotros tiene su historia, ha sido corregido de alguna o cierta manera. Hemos sido, y pone el ejemplo aquí el libro de Hebreos, que así como nosotros somos corregidos por nuestros padres físicos porque nos aman, así Dios, somos corregidos por Dios porque nos ama, pero la corrección de Dios es a través de pruebas, de dificultades, de aflicciones. Y dice, ¿acaso hay, versículo 7, acaso hay algún hijo a quien su padre no corrija? Pero si Dios no los corrige, a ustedes como corrige a todos sus hijos, entonces ustedes no son hijos legítimos. Como dice en la versión Reina Valera, somos bastardos. Dice el versículo 9, además cuando éramos niños, nuestros padres aquí en la tierra nos corregían y los respetábamos. ¿Por qué no hemos de someternos con mayor razón a nuestro Padre Celestial para obtener la vida? Nuestros padres aquí en la tierra nos corregían durante esta corta vida, según lo que les parecía más conveniente, pero Dios nos corrige para nuestro verdadero provecho, para hacernos santos como Él. Versículo 11, ciertamente ningún castigo es agradable. Claro, no nos gusta. Dice, es agradable en el momento de recibirlo, sino que duele. Pero si uno aprende la lección, el resultado es una vida de paz y rectitud. Este es el fruto que produce la corrección, el examinarnos, el confrontarnos a nosotros mismos a través de las pruebas, de las dificultades. Ves lo que hay atrás de la moneda, o sea, lo que hay es en la corrección, vida de paz y rectitud. Cada disciplina, cada corrección, entonces tiene un fruto, debe de tener un fruto. Este proceso tiene un resultado y Dios lo ve como necesario. No nos puede dar vida de paz y rectitud si no pasamos a través de estas situaciones. Porque Dios sabe lo que es necesario para nosotros. Debemos de aprender las lecciones que hay detrás de la corrección, que hay detrás de la disciplina, porque a través de este canal Dios nos ayuda a examinarnos. Todo hijo que tiene fe es tratado por un proceso de corrección, es tratado por un proceso de disciplina. Todos buscamos a Dios, pero no todos vemos a un Padre que nos da la disciplina. Queremos que Dios intervenga para ciertas situaciones como un Dios poderoso que todo lo puede, pero no vemos a un Padre, como dice aquí la cita que tocamos, a un Padre que nos da la disciplina, la corrección para nuestro beneficio como hijos legítimos que somos de Él. No somos bastardos, somos hijos legítimos de Él. Vayamos a Salmos capítulo 26, pasemos ahora al libro de los Salmos, capítulo 26. Dice así el salmista, capítulo 26, versículo 2 de los Salmos, dice, examíname, hablaba nuevamente el rey David, dice, examíname, ponme a prueba. O sea, él buscaba ese examen por parte de Dios, dice, ponme a prueba, pon a prueba
mis pensamientos, o sea, qué hay en mi corazón y en lo más profundo de mis pensamientos, y pónmelos a prueba, examíname de esa manera, ponme a prueba mis pensamientos y mis sentimientos más profundos. ¿Para qué? Dice así Salmos capítulo 19. Vamos a Salmos en su capítulo 19, unos capítulos atrás, y dice así, versículo 13, dice el salmista, y hace una pregunta, y nos la podemos hacer nosotros mismos. ¿Quién se da cuenta de sus propios errores? Es difícil. Como seres humanos tenemos la vanidad, tenemos el egoísmo, tenemos el orgullo, y pocas veces nosotros mismos no nos damos cuenta de nuestros errores. Y aquí se daba cuenta David, decía, ¿quién se da cuenta de sus propios errores? Perdóname, Señor, mis faltas ocultas. En la versión de la Reina Valera decía, líbrame de los que me son ocultos. O sea, ayúdame para entender, para tener un verdadero arrepentimiento y poder cambiar mi forma de vivir, mi modo de vida diario. Cada cristiano tiene que saber y aceptar que Dios tiene un propósito en nuestros sufrimientos. Ninguna prueba entra en nuestra vida sin que Él lo permita. Y uno de los propósitos de Dios detrás de nuestras pruebas es el de producir en nosotros una fe viva, una fe inquebrantable. Nos dice Primera de Pedro, no vayan allí, lo pueden anotar la cita, Primera de Pedro capítulo 1 versículo 7, que la fe es como el oro. O sea, hace la comparación y nos da el ejemplo que es como el oro, que su calidad debe de ser probada. ¿Por medio de qué? La calidad del oro se prueba por medio del fuego, la cual vale mucho más que el oro y merece aprobación, honra y gloria cuando Jesucristo aparezca. El salmista también nos dice que muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará el Eterno, porque esas pruebas son como el oro, se tienen que probar, ese oro se tiene que probar a través del fuego, y estas son las pruebas, dice que las aflicciones del justo, pero de todas ellas las libra el Eterno. El hecho, hermanos, es que la Biblia habla mucho sobre el sufrimiento, la tribulación y los problemas en la vida de los cristianos. No podemos nombrar uno solo quien no ha soportado todas estas cosas que las Escrituras menciona y que en la actualidad muchos están viviendo. Dios no se deleita, no se goza en las pruebas por las que atraviesan sus hijos. La Biblia dice que Cristo es compasivo hacia nosotros en todas nuestras pruebas. Por ejemplo, nos dice en el libro de Apocalipsis, capítulo 2, versículo 9, hablando a la iglesia que se ubicaba en Esmirna, le dice en Apocalipsis 2, versículo 9, dice, sé de tu tribulación y pobreza. Dice, sé de tu tribulación y pobreza. Le está diciendo en otras palabras, en esencia, dice, sé por lo que estás pasando, sé por lo que estás atravesando, no me es indiferente por lo que estás atravesando a esta iglesia de Esmirna. Quizá no lo entiendas, pero sé todo al respecto. Él conoce nuestras aflicciones y sabe por lo que estamos pasando, y él sabía acerca de esta iglesia que se encontraba en Asia, en Esmirna. Las tribulaciones, hermanos, al momento producen dolor, producen sufrimiento, claro que sí, pero su fin, su propósito es para formar en nosotros a un cristiano maduro, a un cristiano con un carácter que es santo, justo y perfecto. Pasemos al libro de Lamentaciones, vayamos ahora al libro de Lamentaciones, capítulo 3. Lamentaciones, capítulo 3, versículo 40 y versículo 41. Dice así:
reflexionemos seriamente en nuestra conducta. O sea, todavía recalca, reflexionemos, pero no en una forma vaga, no en una forma mediana, sino reflexionemos seriamente en nuestra conducta y volvamos nuevamente al Señor. Elevemos al Dios del cielo nuestros pensamientos y oraciones. Nosotros pecamos y fuimos rebeldes y tú nos perdonaste. Es una forma humilde, una forma sencilla de acercarse al Dios de los cielos. Dios, a través de sus siervos los profetas, nos dice que hagamos un examen de nuestra conducta. ¿Para qué? Para que nos arrepintamos. Dios, mediante el sufrimiento, nos perfecciona. Dice el capítulo 48 del libro de Isaías. Pasemos a Isaías capítulo 48, versículo 10, otro profeta. Dice así, Isaías 48, 10. (48:10) de Isaías. Dice, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata. O sea, purificar es quitarle todas aquellas escorias que tiene la plata para que quede pura. Entonces dice, yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata. Dice, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Yo te purifiqué, pero no como se hace con la plata, sino que te probé en el horno del sufrimiento. Ese es el fuego que tenemos que pasar y que pasaron aquellos grandes hombres que encontramos en Hebreos capítulo 11. Encontramos entonces una comparación que así como se purifica al oro y la plata, así Dios nos perfecciona. En el libro de Proverbios capítulo 17, versículo 3, Proverbios capítulo 17, versículo 3, pasemos ahí. Dice así, el oro y la plata, el fuego los prueba, los pensamientos los prueba el Señor. O sea, ese es lo que nos dice Proverbios. Nos recuerda que así como la plata y el oro son probados, Dios nos probará en fuego para quitar los residuos y las impurezas que hay en otros para luego purificarnos. Por ejemplo, el personaje de José se hizo gracias a las diversas tribulaciones y pruebas difíciles que él atravesó. Todos conocemos la historia de José. Él atravesó por esas pruebas, esas dificultades, salvó a los egipcios y a su familia, se convirtió, por llamarlo de alguna manera, un líder de la fe para llegar a ser como tal. Atravesó muchas pruebas y tribulaciones difíciles, pero primero fue abandonado, por ejemplo, por sus hermanos, pues había rogado por su vida, mas ellos no le prestaron atención a su ruego. Él pidió por su vida. A los 17 años aproximadamente fue vendido como esclavo en Egipto. Fue para él una prueba muy difícil de llevar. Vivió, por ejemplo, en casa de Potifar como esclavo. En los tiempos antiguos, recordemos que a los esclavos los trataban como responsable de su muerte. Así vivió José hasta que fue reconocido por el dueño de la casa, pero esto no le duró mucho tiempo, ya que fue acusado por la esposa de Potifar. En consecuencia fue a parar a la cárcel. Allí vivió por algunos años, y nos dice el Salmos capítulo 105, 18, no pasen allí, lo pueden anotar, dice que afligieron sus pies con grilletes. Él estuvo encadenado, sus tobillos estuvieron encadenados con grilletes. ¿Qué pecado había cometido José sino solamente obedecer a Dios? Lo que José padeció fue tribulación tras tribulación.
Sin embargo, estas tribulaciones hicieron a José un hombre con el carácter de Dios y un hombre con gran fe. Luego, cuando sus hermanos le rogaban por sus vidas, fue capaz de contestarles, no en una forma adversa. Dice, no temáis, ¿acaso estoy yo en lugar de Dios? Si no fuera José un hombre de gran fe, no habría sido capaz de tal confesión, pues ellos le habían enviado a esclavitud por varios años. Vivió como esclavo y estuvo en la cárcel, mas él, en vez de menospreciar a sus hermanos, los consoló, los ayudó. Esto no hubiera sido posible si José careciera de una fe firme en Dios. Esas pruebas que él tuvo en su vida, al final pudo salvar a su familia, a sus hermanos, a sus padres, y él no tuvo rencor, no tuvo resentimiento, sino él dijo que era a través de esas pruebas que Dios le puso para llegar a formar ese carácter que quiere nuestro Dios. Por ejemplo, las perlas, no sé si algunos sepan cómo se forman. Las perlas están formadas por nácar. Nácar es una sustancia que se produce en el interior de las ostras. La perla es el resultado de una reacción ante el dolor provocado por la presencia de una partícula de material extraño en la ostra, como puede ser, por ejemplo, un granito de arena dentro del cuerpo blando y molusco de la ostra. La perla, por así decirlo, produce una lágrima ante la irritación que produce ese material o esa sustancia externa como el granito de arena. Entonces eso produce en la ostra una lágrima ante esa irritación que va gradualmente envolviendo el grano de arena. Esta lágrima va rodeando y poco a poco cubriendo aquello que provoca ese dolor hasta que forma una preciosa esfera con un brillo hermoso. Pero es entonces a través de esa irritación, de ese dolor y la lagrimita, por llamarlo de alguna manera, que produce esa irritación en la ostra, en la cual va envolviendo a ese producto extraño, a esa sustancia, y llega a formarse esa perla, esa preciosa forma, esa esfera con un brillo excepcional. Después de cierto tiempo, aquello que empieza como un cruel dolor se convierte en una piedra de gran valor. Vayamos, por ejemplo, a la historia que todos conocemos también de Job, otro gigante de la fe. Vayamos al capítulo 1 de Job. Vamos a repasar esta historia. Job, capítulo 1. Versículo 8 al versículo 12 dice así. Job capítulo 1, versículo 8 al versículo 12 dice: Entonces le dijo el Señor, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es una conversación que tenía con el adversario Dios, y dice: ¿te has fijado en mi siervo Job? No hay nadie en la tierra como él, que me sirva tan fielmente y viva una vida tan recta y sin tacha, cuidando de no hacer mal a nadie. Versículo 9, pero el acusador respondió: pues no de balde te sirve con tanta fidelidad. Tú no dejas que nadie lo toque, ni a él, ni a su familia, ni a nada de lo que tiene. Tú bendices todo lo que hace, y él es el hombre más rico en ganado de todo el país. Versículo 11, pero quítale todo lo que tienes, y verás cómo te maldice en tu propia cara. Versículo 12, el Señor respondió al acusador: está bien, haz lo que quieras con todas las cosas de Job, con tal de que a él mismo no le hagas ningún daño. Y no solamente a las cosas, sino a sus hijos también tocó, a su familia. Es muy fácil vivir cristianamente cuando no hay problemas. Eso es muy fácil, vivir de esa manera, de una forma cristiana, cuando no hay problemas, cuando todo marcha viento en popa. Es sumamente fácil agradecerle a Dios
cuando todo lo que recibimos de Él son bendiciones, salud y tranquilidad. Pero la realidad, hermanos, de lo que somos saldrá a flote tan pronto como comiencen a presentarse los problemas, nuestro verdadero nivel espiritual y de conversión se pone en balanza en la realidad. Cuando Dios permite que algo malo, terrible o aún devastador nos suceda, como fue de Job. Y esto lo sabía Satanás, y por eso le dijo, Job te honra porque lo ha rodeado de todas las bendiciones, tiene salud, tiene su familia, tiene dinero, tiene hacienda, entonces va todo bien, pero tócale y vas a ver cómo te maldice. Y vamos a ver la reacción que tuvo Job. Por ejemplo, en el caso de Job, Dios permitió que perdiera todo, incluyendo a sus hijos, en un mismo día. Ustedes pueden leer todo este capítulo 1 y 2 de Job, una lectura inspiradora. La realidad de su carácter no se hizo esperar y se dejó ver inmediatamente. Vamos a ver si se cumplió lo que Satanás había pronosticado de que lo iba a maldecir cuando tocara sus bienes e inclusive a su familia, a sus hijos. Job se levantó, dice, y se rasgó sus vestidos en señal de dolor, se rasuró su cabeza, mostró luto y duelo, ayunó, se postró en tierra. ¿Y qué hizo? Vayamos al versículo 21 y versículo 22, a ver si es cierto que lo que predijo Satanás se iba a cumplir. Y dice así el versículo 21 y 22, entonces dijo, hablando Job, dice, desnudo vine a este mundo y desnudo saldré de él. El Señor me lo dio todo y el Señor me lo quitó. Bendito sea el nombre del Señor. Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni dijo nada malo contra Dios. O sea, no se cumplió la advertencia de Satanás, no se cumplió lo que él había predicho acerca de que lo iba a maldecir a Dios. Él dice que no pecó ni dijo mal alguno contra Dios. Aunque en ese momento no entendía Job lo que le estaba sucediendo, sabía que en todo Dios tenía un propósito definido para él. Dios permitió que Job sufriera para demostrar que este era un hombre fiel y que el dolor por el cual estaba atravesando, en lugar de moverlo a maldecir a Dios, pondría al descubierto su madurez espiritual. Por otro lado, cuando la tragedia llegó a su esposa de Job, vamos a ver, es ella que mostró lo que había en ella, o sea, que había en su corazón de la esposa de Job. Aunque sin duda adoraba y servía a Dios juntamente con su esposo Job, el sufrimiento descubrió realmente lo que había en su corazón y que era pura hipocresía. Al contrario de Job, no solo maldijo a Dios, sino que le dijo a Job, al ver la fidelidad de su esposo, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Vamos a verlo, es interesante ver esta escritura. Dice el capítulo 2, ahora vamos a ver el versículo 8 y 9, dice, entonces Job fue a sentarse junto a un montón de basura y tomó un pedazo de olla rota para rascarse. Él tenía probablemente sarna, estaba rascándose, pero su mujer le dijo, versículo 9, ¿todavía te empeñas en seguir siendo bueno? Maldice a Dios y muérete. Job respondió, mujer, no digas tonterías, versículo 10, si aceptamos los bienes que Dios nos envía, ¿por qué no vamos a aceptar también los males? Así pues, a pesar de todo, Job no pecó ni siquiera de palabra. Pero sí, esta prueba para su esposa no la pasó porque descubrió lo que verdaderamente había en el corazón de la mujer de Job. Y eso es entonces cuando pasamos por estos exámenes y estas confrontaciones.
Job, al pasar por este proceso, comprendió que tenía que despojarse de la autojusticia y ser una persona humilde, una persona sencilla, quebrantando su orgullo al considerar que al ser una persona justa delante de Dios, no tenía que pasar por pruebas o por dificultades. Al último, él lo reconoció. Dice así Job, vayamos a los últimos capítulos, Job capítulo 42, Job capítulo 42, versículo 6, dice así Job capítulo 42, versículo 6, por eso, hablando Job, dice, por eso me retracto arrepentido, sentado en el polvo y la ceniza. O sea, él se retractó de su autojusticia, creyendo que por ser justo, el justo Job no iba a recibir prueba, no iba a recibir tribulación, y al último él dijo de que él se arrepentía en polvo y en ceniza. La pregunta es, ¿de qué se tenía que arrepentir si Dios mismo decía de él que era una persona justa? Precisamente de eso, de ser autojusto. Cuando el cristiano que sufre es fiel en verdad y su amor por Dios es real, no hay dolor, no hay prueba, ni aflicción o carga que lo haga reaccionar negativamente ante Dios, porque el sufrimiento revela nuestro verdadero carácter. Y cuando pidámosle a Dios a veces que pasemos por pruebas y no hemos pasado, pero que lo haga con amor, que lo haga con amor en nuestras vidas, porque pedimos cosas siempre que nos beneficien, pero vamos a pedir a Dios que nos pase por el fuego, el horno del fuego del sufrimiento, pero vamos a decirle que lo haga con amor, porque eso desnuda nuestro pensamiento que hay en nuestro corazón, como lo hizo con Job y como lo hizo con su esposa. Vemos los dos lados de la moneda, cómo reaccionó Job y cómo reaccionó la esposa de Job. Por otro lado, hermanos, cuando el cristiano no vive una relación sincera con Dios, o sea, no estamos cerca de Él, el dolor lo revela. Su reacción es siempre negativa, reaccionamos negativamente. ¿Por qué me está pasando esto? Yo trato de obedecer, cuando no vivimos esa relación cerca de nuestro Dios, cuando no oramos, cuando no ayunamos, cuando no estudiamos la palabra de Dios, no estamos cerca de Él y no entendemos la voluntad de Él. Entonces, siempre reaccionamos de una forma negativa, nos quejamos, renegamos y se revela y hasta nos alejamos de Dios. Decimos, no, ya Dios no me escucha, no me comprende, y dejamos a Dios, nos alejamos de Él. No así el verdadero cristiano, tanto más sufre, más busca a Dios, porque el dolor revela nuestro carácter. Dios ve necesario poner a sus hijos en un horno, como lo leíamos, en el horno del sufrimiento. Su ojo de Dios está constantemente atento en el trabajo de la purificación, y su sabiduría y amor obran juntos en la mejor manera para nuestro beneficio. Nuestras pruebas no vienen al azar como algo fortuito, pero tengamos la confianza que Él no nos dejará ser probados más allá de lo que podamos sobrellevar. Hay una historia que dice que en cierta ocasión unas señoras que estaban estudiando la Biblia encontraron una expresión notable en el 3er capítulo del libro de Malaquías, versículo 3. Malaquías 3:3 dice: el Señor se sentará para purificar y refinar como se hace con la plata o el oro. Dice que el Señor, Malaquías 3:3, el Señor se sentará para purificar y refinar como se hace con la plata o el oro. Y una de las señoras propuso visitar a un platero, tomando en cuenta esta cita, y reportarles a las demás personas lo que el platero dijera sobre el tema. Ella fue y, sin decir el propósito de su visita, pidió al platero que le dijera el proceso de refinar la plata.
Después de que el platero describió este proceso, ella le preguntó: Señor, ¿usted se sienta mientras que está en el proceso de la refinación? Oh sí, señora, contestó el platero, debo sentarme. ¿Por qué? Dice, con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para refinar se excede, en el grado más leve, la plata se dañará. O sea, él se tenía que sentar para tener el ojo bien puesto fijamente en el horno, para que no se pasara ese grado leve y la plata se echara a perder. Y esto tiene relación porque dice Malaquías 3:3 que Dios se sentará, el Señor se sentará para purificar. O sea, ¿esto qué quiere decir? Que no se va a poder exceder de lo que podamos, más de lo que podamos soportar, porque si nos excede, se excede en un grado al probarnos, se puede echar a perder la plata, nos podemos echar a perder. Por eso Malaquías 3:3 dice que el Señor se sentará, porque está viendo, o sea, en cada prueba de dificultad, Él nos está observando fijamente para que no se pase ese gradito, ese leve grado y se pueda echar la plata. Téngalo usted por seguro que Dios está en sus aflicciones, en sus problemas y sus necesidades, porque está como sentado viendo que no se excede esa plata, ese grado más leve y se echa a perder la plata. Entonces le preguntaba a la señora que por qué debía de sentarse y dice, debo sentarme con el ojo fijo constantemente en el horno, porque si el tiempo necesario para la refinación se excede en el grado más leve, la plata será dañada. Y vemos en las escrituras que dice que Él no nos va a probar más de lo que podamos soportar. La señora inmediatamente vio el consuelo de la expresión, Él purificará y lo refinará como se hace con la plata. En años anteriores, cuando trabajaba en una empresa que vendía máquinas de oxicorte, o sea, para cortar las placas de acero para diferentes aplicaciones, habían unas maquinitas, están los sopletes manuales, que lo hace cualquier cortador, los sopletes manuales, pero habían unas maquinitas de oxicorte que se cortaba la placa de acero de diferentes pulgadas y hacían biseles a veces. Por ejemplo, los fabricantes de bocinas, ya ve que llevan una base de una placa de acero de diferente calibre. Entonces, esas maquinitas lo que hacía es que a una velocidad constante, cuando biselaban, cuando entraba el oxicorte, o sea, se me fue su nombre, la boquilla, cortaba en una forma diagonal, en un bisel, pero el bisel tenía que quedar, le llamaban acabado espejo, porque uno se podía reflejar en ese acabado y tenía que ser así para poder ensamblar las partes. Entonces, cuando se cortaba mal, que quedaban como si fuera corte con grietas, no servía. Entonces tenía que ser con corte y a veces los cortadores, a veces algunos tenían pulsos de maraquero y se hacían el corte y les quedaban rayado el corte, no quedaban acabado espejo, se podían ver en la placa. Entonces así también en la plata, dice así, la señora hizo una pregunta final, ¿cuándo sabe que el proceso está completo? Dice, pues es muy sencillo, contestó el platero, cuando puedo ver mi propia imagen en la plata, se acaba el proceso de refinación. Dice, concluyó. Hermanos, Dios quiere ver reflejado su carácter en cada uno de nosotros, Él como Padre y nosotros como sus hijos. Cada uno hemos pasado por este proceso en nuestras vidas, cada uno podemos dar fe y testimonio de que hemos pasado. De los que estamos aquí, yo creo que todos sin excepción hemos pasado por estas pruebas, pero tienen un propósito en nuestra vida y dice que es llevar a muchos hijos a su reino. Ese es el propósito de estas pruebas. Dice así, capítulo 10, les invito a que pasemos al capítulo 10 de Primera de los Corintios, versículo 13. Primera de los Corintios, capítulo 10,
versículo 13. Dice así: ustedes no han pasado por ninguna prueba que no sea humanamente soportable, y pueden ustedes confiar en Dios, que no los dejará sufrir pruebas más duras de las que pueden soportar, porque por el contrario, cuando llegue la prueba, Dios les dará también la manera de salir de ella para que puedan soportarla. Esta es la inspiración que Dios da, que no nos va a dejar, o sea, no nos va, por eso dice que se sienta, decía Malaquías 3:3, que se sienta a ver que el proceso no se exceda en el grado más mínimo para que no se eche a perder la plata. Entonces Dios no nos va a dejar probar más de lo que podamos soportar, sino Él mismo nos dará la salida. Y así como la plata no se debe de exceder en el horno si no se daña, así Dios se sienta para ver que podamos soportar estas pruebas y no salir dañados. Dice así, pasemos a Primera de Pedro, capítulo 1. Primera de Pedro, capítulo 1. Versículo 6. Primera de Pedro, capítulo 1, versículo 6. Dice: por esta razón están ustedes llenos de alegría. Dice: aun cuando sea necesario que durante un poco de tiempo pasen por muchas pruebas. ¿Cómo es posible que una persona que pase por muchas pruebas debe tener alegría? ¿Por qué? Porque tiene un fruto del Espíritu Santo. Lo que escuchábamos en el primer mensaje, el gozo. No solamente el gozo cuando tenemos bienes, cuando tenemos cosas que no nos hacen daño, sino también cuando estamos en estas pruebas. Dice que debemos estar llenos de alegría. Por eso Pablo, si no mal recuerdo, escribió Colosenses cuando estaba en la cárcel, ya sea Colosenses o Filipenses, lo escribió cuando estaba en la cárcel. Y él decía que debían de tener gozo. Les decía a sus discípulos, a los miembros de la iglesia, no me acuerdo si es en Colosa o en Filipo, pero él estaba en la cárcel y les escribía como si él no estuviera allí. ¿Cómo iba a tener una persona gozo si él estaba en la cárcel? Entonces aquí dice que por un tiempo es necesario pasar por pruebas, pero eso nos debe de alegrar. Ese es el gozo que produce el Espíritu Santo. Debo entonces de hacer un examen profundo para reconocer mis fallas. Esas pruebas nos deben de permitir de que nos hagamos un autoexamen profundo para reconocer nuestras fallas, nuestras debilidades, porque las pruebas siguen con la enfermedad, siguen con lo que nos sucede. ¿Qué enseñanza nos deja las pruebas? Una de las enseñanzas que nos deja las pruebas es: quebranta nuestro orgullo y nos mantiene humilde. Y eso es muy difícil, hermanos. Como seres humanos, nuestra naturaleza humana, somos las personas más egoístas, más orgullosas y más vanidosas de toda la galaxia, yo creo. Entonces Dios le reveló a Pablo que el proceso de su sufrimiento era el de mantenerse humilde, pues los humanos tenemos muy marcada esta tendencia y nos ensoberbecemos cuando Dios nos da algo o nos usa. Pablo, aunque fue un gran hombre de Dios, no estaba exento del orgullo. Por ejemplo, Salomón, el hombre más rico y sabio en un momento de su vida, se enorgulleció y dejó a Dios. Por ejemplo, Sansón, el hombre más fuerte y poderoso, se envaneció y murió en oprobio y vergüenza por los que lo tenían atado. Otro punto es, estas pruebas nos debe de motivar a acercarnos más hacia Dios. El sufrimiento que Pablo estaba sintiendo lo llevó a buscar a Dios con insistencia. Dice que 3 veces he rogado a Dios que me lo quite, aquel problema que tenía de salud, probablemente, y dijo, o sea que dedicó
3 periodos de profunda búsqueda en oración y seguramente en ayuno. Estos 3 periodos de intensa dedicación fueron provocados por este sufrimiento que él tenía. Esas peticiones, dice que 3 veces he rogado, lo ha hecho hasta sacar lágrimas de sus ojos, y eso, una búsqueda profunda en oración y en ayuno. Job, que ya tocamos su historia, quien era un hombre que obviamente conocía a Dios y le servía, al pasar por tan intenso sufrimiento, lo empujó a buscar a Dios aún más insistentemente, en una manera fuera de lo que él estaba acostumbrado. Esto le trajo como resultado que se profundizara aún más en el conocimiento de Dios y esa experiencia que tuvo con Dios, que expresó: antes de oídas te había conocido, mas ahora mis ojos te ven. El sufrimiento lo empujó y nos debe de empujar a buscar a Dios. Otro punto es: perfecciona la obra de Dios en nuestras vidas. Esta etapa nos debe de perfeccionar la obra de Dios en nuestras vidas. El dolor, hermanos, de alguna manera moldea nuestro carácter, nos da forma, allana las asperezas y quema lo indeseable en nosotros, como aquellas rebabas que tiene la plata y el oro antes de estar ser purificado. Entonces Dios le dijo a Pablo que su poder se iba a perfeccionar en la debilidad. A veces lo que Dios quiere hacer en nosotros requiere de sufrimiento para ser llevado a cabo. Vayamos a Proverbios capítulo 29, versículo 19. Que no nos pase lo que sucede en este proverbio, capítulo 29, versículo 19 del libro de los Proverbios, dice: con palabras no se corrige al siervo, porque entiende, pero no hace caso. No es lo mismo entender que poner en práctica lo que estamos estudiando. Lo podemos tener en nuestra mente, pero no ponerlo en práctica. ¿Cuántas veces Dios nos invita a buscarle, pero ignoramos su voz? ¿Cuántas veces se habrá tenido que valer del sufrimiento como último recurso para hablarnos? Porque aunque entendemos, pero no hacemos caso. Y otro punto es: nos llama a la reflexión personal. Nos llama a la reflexión personal. Nos obliga a examinar cuidadosamente nuestras vidas para asegurarnos que nada que esté fuera de lugar en nosotros sea la causa de nuestro sufrimiento. En conclusión, hermanos, hemos considerado la importancia de que Dios nos somete a pruebas para examinarnos cómo estamos delante de Él y cuánto hemos avanzado en nuestra vida cristiana, sabiendo que Él no nos va a probar más de lo que podamos resistir y que al final produce fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Que tengan un feliz día de sábado.